Voy a saludar a la señora embajadora de Colombia en Jamaica. Nos atiende a esta hora desde Kingston. Embajadora, buenos días. Buenos días, un gusto saludarles y pues compartir los aconteceres acá en Kingston con motivo del huracán Melissa. Hay un proceso nuevo iniciando, se han denominado Día 1 y creo que es importante que el país y el mundo lo conozca también. Embajadora, ¿qué ha pasado en los últimos minutos? ¿Cuál es el reporte que le ha llegado? ¿Cuál es el paso a seguir para también conocer noticias sobre los colombianos, en especial en Montego Bay? Bueno, el reporte último no ha sido, diríamos, estadístico. El reporte ha sido en términos de las acciones del gobierno, de tomar algunas decisiones con respecto a declarar la catástrofe, a controlar los precios en los supermercados, habida cuenta la escasez y el impacto en el campo. Saint Elizabeth, donde se impactó, es el centro de abastecimiento de toda Jamaica en la parte agrícola, entonces obviamente viene un proceso difícil. Por otra parte, el gobierno ya comenzó la recopilación de estadísticas y de reubicación de las personas mayormente afectadas. Hablamos de niñas, niños, adultos mayores, y hay un plan de contingencia hospitalario porque la mayoría de los hospitales del suroeste fueron destechadas, entonces hay una emergencia médica, están tratando de conseguir ayuda con los países para atender esta situación. Más adelante, el señor primer ministro ha indicado que va a entregar un listado de necesidades urgentes para que la cooperación internacional, los países, las entidades multilaterales pueden entrar a apoyar. Por el momento, Jamaica está tratando de recuperar, diríamos, el tema de electricidad y el tema de conectividad, uno de los más afectados durante la tormenta. Estamos sin luz todavía en la mayoría de Jamaica y obviamente esta es una necesidad porque no solamente opera las residencias, sino la hotelería, el gobierno, los medios de comunicación y absolutamente todo. Claro, embajadora, ¿cuál es la situación de los hospitales? Hoy el sistema de salud está colapsado por las inundaciones y los destrozos en algunas clínicas, en algunos centros de salud. Sí, los hospitales regionales, que hay uno en cada, diríamos, cada municipalidad, fueron sumamente afectadas. El señor ministro de Salud esta mañana explicaba la situación de que algunos pacientes pudieron ser reubicados en unas pequeñas unidades, pero otros tendrían que ser evacuados hacia otros centros o hacia otras instalaciones que están tratando de organizar. Entonces, diríamos, es complicada la situación, más sin embargo, el personal médico de Jamaica está haciendo esfuerzos adicionales, el gobierno también, hay cooperación de muchos sectores privados. Y muchos médicos voluntarios que están contribuyendo con solventar una de las crisis más delicadas, aparte de la crisis de la alimentación, de las personas que se trasladaron de los albergues afectados y personas que a última hora fueron a los albergues que no lo hicieron inicialmente, pero que fueron bastante maltratados por el huracán y requieren de la ayuda del gobierno. Claro, que ese es uno de los puntos importantes. Embajadora, en Montego Bay, que usted ha puesto su atención más que todo allí, tengo entendido, por la presencia de connacionales, ¿no? Montego Bay es por excelencia el centro turístico más importante de Jamaica. Ahí se concentran todas las operaciones aéreas en el aeropuerto que hoy está cerrado, colapsado.
y ahí se desarrolla la industria del turismo, tanto ahí como en Negril, como en Falmo, donde llegan los cruceros. Entonces, ese es como afectar el corazón de Jamaica, de la industria, y en ese sentido hay una concentración en poder por lo menos recuperar inicialmente el aeropuerto para poder evacuar los turistas represados. Creo que el señor ministro de Salud hablaba hace poquito de un plan de contingencia que consistiría seguramente en movilizar a las personas hacia Kingston. Estamos a 3 horas de Montego Bay en vehículo, y tratar de evacuar lo más posible a las personas que quieren y que pues, obviamente dentro de sus planes turísticos tienen que salir de la isla en estos días y en esta semana. Claro, que ese es un punto importante. Embajadora, en tema de infraestructura y de inundaciones, ¿de qué dimensión fueron los daños hoy? Eso es inexplicable de verdad. El impacto en las vías carreteables de estos municipios es enorme. Muchos no tienen circulación hoy en día. Creo que ni siquiera el mismo Montego todavía ha sido habilitado. Están en esos trabajos. La infraestructura en los centros educativos fue muy grande porque muchos funcionaban como albergues, así como unas iglesias y centros comunales. La infraestructura hospitalaria es grande, y vimos también la gran afectación en los hoteles. Los hoteles fueron muy impactados, la mayoría de este lado de la isla, y pues obviamente pues el sector privado entrará a hacer sus operaciones, pero la parte pública le corresponde al gobierno, y ahí sí hay que tener una contingencia, unos apoyos nacionales, internacionales, todos los recursos posibles para habilitar por lo menos en primera instancia los hospitales. Están suspendidas las clases hasta nueva orden, sobre todo en aquel sector que menciono. La ministra de Educación ha dicho que hay que recoger las estadísticas, los reportes de las condiciones de los centros educativos, porque hay muchos centros todavía donde el agua está en la mitad de la cintura de las personas. El agua no ha podido ser evacuada, se desbordaron ríos, se subió el mar, más la lluvia de prácticamente 24 horas, 36 lloviendo en Jamaica, y es una isla de bajamar. Entonces ustedes podrán dimensionar las circunstancias y las condiciones en que se encuentra. Claro. Embajadora, en CNN, el primer ministro de Jamaica, que también estuvo ayer aquí hablando en Noticias Caracol en vivo con nuestra compañera Alejandra Murgas, Andrew Holness, en CNN dijo, por ahora no hay reporte de víctimas, pero puede que en las próximas horas lo haya. Hasta ahora, sobre el tema humanitario, ¿qué se ha reportado? Es decir, sí está la hipótesis, por decirlo así, que cuando vayan apareciendo las comunicaciones, empiecen a llegar señal de las zonas más afectadas, lleguen los organismos de socorro, ¿la magnitud de este huracán haya dejado víctimas? Lo más seguro es que sí. Pero hay la dificultad de las comunicaciones, entonces muy complicado. Inclusive en 2 de las zonas el cuartel de la policía está destrozado totalmente, y ustedes saben que la policía es un elemento fundamental para apoyar a la comunidad, para tramitar denuncias, de todo. Entonces ha sido difícil porque la concentración ha sido de las autoridades de recuperar las entidades. El pueblo de Jamaica está en una crisis enorme, y hasta que realmente no se concentren todas las entidades de la capital a volcarse allá al suroeste, seguramente no habrá información oficial, que la debe difundir el gobierno. El primer ministro ha dicho que el gobierno irá haciendo los anuncios en la medida de que se vayan dando las circunstancias, inclusive de las listas de necesidades que quieren que los otros países y gobiernos entren a contribuir.
Sí, embajadora, ¿cuáles son esas tres islas, además de Montego Bay o no sé cuántas sean, las más afectadas que han reportado en las primeras horas ahorita debido al huracán Melissa? Las afectaciones fundamentales y las más grandes fueron en Montego Bay, fueron en Negril, Westmoreland, en Sabana de la Mar, en Falmouth, que es el destino de cruceros, y parte de Ocho Ríos. Entonces, esas son las zonas donde prácticamente no hay mucho que reconstruir, hay que limpiar y organizar nuevamente y hacer muchas cosas, pero el gobierno creo que tiene el entusiasmo. El ministro hoy salió a decir que hoy es el día 1 para toda Jamaica, el día 1 para recuperar, para poder avanzar y poder caminar, no hay que mirar atrás. Entonces, es importante eso, ¿no? La recuperación ante todo. Y una cosa muy significativa es lo que están haciendo con el sector social. Es el tema de apoyo psicológico a las familias, a los niños impactados por el huracán. Muchos apenas viven esta experiencia, entonces ustedes entenderán las dificultades. Embajadora, hubo gente que no evacuó, ¿no? Debido a su cultura, sus Sí, tradiciones. el gobierno dispuso de 800 albergues en toda la isla con el fin de que las personas se desplazaran, además entendiendo la magnitud del huracán categoría 5. Más sin embargo, muchas familias fueron renuentes en mudarse. Y la gente lo que decía es que no, nosotros sabemos tratar con huracanes, no queremos dejar las cosas, nosotros estamos bien, pero realmente no estaban bien porque se trataban de sectores deprimidos, de gente que vivía las zonas de bajamar, en el litoral, que fue supremamente duro, impactado. Muchos evacuaron a la primera hora del impacto del huracán porque no resistieron, ¿no? Entonces, creo que ahí falta todavía un poco de pedagogía, aunque el gobierno hizo bien el trabajo de prevención en los medios, de buscar a la gente, pero difícil la cultura, difícil la idiosincrasia para estos temas y estos menesteres. Claro. Embajadora, esto me parece muy importante. Hay colombianos que tal vez tengan y nos estén escuchando un familiar en Jamaica, un familiar turista en Montego Bay. ¿Qué le podemos decir a ese familiar? Es decir, si él solicita información, quiere tener información sobre su familiar en Jamaica, ¿a dónde puede comunicarse, embajadora? Bueno, nosotros hemos recibido de unos 8 ciudadanos colombianos información, porque previamente habíamos circulado los teléfonos, las medidas de protección a muchos correos electrónicos y en las páginas de la embajada, para que eventualmente las personas reservaran los números y los contactos para, por si acaso, cualquier circunstancia como la que estamos viviendo hoy. Entonces hemos recibido unos emails de algunas personas que nos dieron indicaciones de contactos y números para informarle a sus familias que están en tal establecimiento hotelero, que están bien y que seguramente se iban a comunicar. Entonces no son muchos, son unas 8 personas. Seguramente puede que tengamos más colombianos en ese sector no reportados y que no sabemos realmente. Entonces, si la familia tiene información, es bueno que la familia nos indique a nosotros. Voy a dejar un número de teléfono, tanto en Bogotá como en Jamaica, para que puedan llamar y indicar sobre su familiar, sobre su pariente, indicándonos alguna ubicación para que nosotros podamos avanzar. En Bogotá pueden llamar al 571 3826-999. En Jamaica al 876-5729-051. A este teléfono pueden reportar, también pueden entrar a la página de la embajada, www.embajada de Jamaica, de Colombia en Jamaica.gov.do,
.co, y ahí pueden escribirnos en la página, darnos indicaciones o en las redes virtuales. Estamos prestos y atentos. Esta mañana nos comunicó un colombiano que habían perdido la conexión, entonces estamos con la aerolínea tratando de apoyarlos. Porque el aeropuerto de Kingston, y me temo que el de Montego Bay por mucho rato no va a estar, no está habilitado. Estamos esperando al señor ministro de Telecomunicaciones y Transportes para saber realmente cuándo se retoman las operaciones aéreas para poder apoyar a las personas que se quedaron atrapadas aquí, que tenían su vuelo en estos días durante el cierre, etcétera. Sí, déjeme, embajadora, entonces vamos a repetir 571-3826-999 desde Bogotá. Correcto. Para llamar a la embajada. No, desde Bogotá para llamar a Bogotá. Este es el teléfono de la Cancillería. De la Cancillería. Ok, sí, número de Cancillería. Sí, o cualquier número de la Cancillería que ellos nos dan alcance. Nosotros estamos en contacto con la Cancillería, con la Dirección de Américas, con la Oficina de Comunicaciones, entonces cualquier cosa ellos nos pueden indicar. El otro número sí es de Jamaica, y ahí se puede llamar para cosas muy puntuales sobre los parientes que se encuentran aquí, o si ellos nos escuchan, que nos puedan indicar que están aquí, y nosotros de una manera muy rápida vamos a obrar para contactarlos. Pues hay una dificultad ahora, la gente de Montego Bay está desconectada, pues como mucha gente en el país está desconectada, y estamos esperando que puedan habilitar algunos números, y estamos tratando de buscar otros colombianos que puedan acercarse a averiguar por ellos, que los que están más cerca. En Jamaica, 876-5729051, 876-5729051, y el indicativo es +1. El indicativo es +1 y el 876. Perfecto, con el indicativo, exactamente, con el indicativo +1, y ahí usted da el número ahí que lo pusimos ahí en el banner, embajadora, en el crédito, que me parece importante. Embajadora, déjeme hacerle ya la última pregunta. ¿Con cuántos funcionarios cuenta usted para empezar a recepcionar todas las ayudas? Bueno, en la embajada somos 5 personas, más el agregado militar, que es la persona que coordina todo el tema con las fuerzas. Las ayudas que se canalizan en Colombia, estamos conversando con la unidad de gestión de riesgo en la misma Cancillería para que ellos determinen las maneras de recibir los aportes, las donaciones, así como su traslado para Jamaica, donde ahí sí entramos nosotros a coordinar las entregas y demás detalles con las autoridades locales. Embajadora Emiliana Bernard, embajadora de Colombia en Jamaica, ha sido usted muy amable. Gracias por atendernos estos segundos. Con mucho gusto, siempre a la orden. 9:31. Ahí estamos viendo entonces ya el ojo del huracán empieza a alejarse, pero los coletazos continúan sobre las costas. Allí en Cuba, recordemos, en categoría 4, 700.000 personas evacuadas allí en Cuba, y las autoridades dimensionando lo que ha dejado el paso del ojo del huracán allí por varias islas. Recordemos, varias ciudades se encontraban en alerta. Ya se las voy a leer aquí. Las ciudades en alerta en Cuba: Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Camagüey. Fueron las islas que estaban allí en alerta, por supuesto, por el paso de Melissa, que, repito, su ojo ya empieza a alejarse de las costas, pero el presidente de Cuba, que el señor Miguel Díaz-Canel, ha dicho que por favor todavía no confiarse, porque Melissa aún no se ha ido de la isla. Son las 9:32 de la mañana. El paso del ojo del huracán Melissa por el oeste de Jamaica ha dejado consecuencias realmente devastadoras en la isla, principalmente en 3 ciudades. Una de ellas, la más turística, ha sido Montego Bay.
Y tenemos a esta hora en Noticias Caracol el gusto de saludar a su alcalde, Richard Vernon. Andrés Treviño nos va a acompañar en esta entrevista con la traducción. Andrés, buenos días. Andrés, salude al alcalde y arranquemos preguntándole cuál es el informe preliminar que él tiene. Nos reportaba fuera de cámaras muchos daños en su ciudad. ¿Qué fue lo que pasó tras el paso de Melissa? Mr. Vernon, good morning, and thank you so much for taking this time to talk to Noticias Caracol here in Colombia. We want to start asking you how the situation there in the land. Buenos días to you in Colombia and to your viewers. The situation here is it's really bad. We're doing our pre-assessment shortly, but we will have to do even more detailed assessment as quickly as possible to ensure that we have the gravity of what is happening so that we can respond properly. But for now, we have many damaged buildings, public and private buildings damaged, the infrastructure damaged. I'm not sure of the extent to which they have been damaged, but based on what we're seeing, we have lost several key infrastructure here in Montego Bay. And we have to do a lot of work over the coming days. We have many communities that were marooned by flood and the highways inundated as well. And we can't connect to the other section of the city. We are now stuck at one side, but we are trying to clear the roadway so that we can move to that side quickly to do the assessment. We are trying also to respond by ensuring that we first check for any casualties or any lives lost. We have not had any reports of such, and we hope that it remains the same. We will also be checking our shelters to ensure that everyone in shelter are properly cared for, they're fed, and they're also in good health based on what is happening now. And we will also move to connect the essential services to communities before we start connecting communities to communities. Bueno, Juan Camilo y audiencia, lo que nos está diciendo a esta hora el alcalde Vermont es que ellos se encuentran realizando un balance de lo sucedido luego que el huracán hubiera pasado por allí. Lo que nos pueden decir por el momento es que hay varios edificios y que la infraestructura está bastante dañada. A la pregunta, él respondió directamente que la situación es mala porque hay bastantes daños luego que pasara este huracán de categoría 5. También dijeron que están tratando de limpiar los escombros que dejaron estos vientos y el paso del huracán Melissa durante las últimas horas y durante el día de ayer, luego de azotar la isla. Lo que dice por el momento y el balance que tienen hasta esta hora, 7:44, es que no hay muertos por el momento, tampoco tienen un reporte de heridos, por lo cual, aunque la situación es mala en cuanto a la infraestructura, la situación humanitaria es buena. Y también están mirando en este momento refugio por refugio para saber qué es lo que está sucediendo con las personas que están allí. También dice que están tratando de recuperar los servicios básicos como son la electricidad y el servicio de agua potable. Juan Camilo. Sí, Andrés, preguntémosle qué tipo de infraestructura es la que más sufrió daños. Mr. Vernon, you talked about infrastructure. What kind of infrastructure? Health centers, hospitals, markets, roadway, drainage systems, you name it. That's what we're referring to. Or private and public assets, homes, the private assets, homes, and businesses, public assets, the markets and health centers, you name it. And then we have the road infrastructure. We have our telecommunications badly damaged, or power company infrastructure badly damaged. So we have a lot of work to do to get them back in working condition and to ensure that we supply energy across the city of Montego Bay and the municipality of St. James to ensure that everybody have access to clean water, to ensure that persons can communicate with their family members and loved ones. So that is what we will have to be focusing on heavily as soon as we check to ensure that persons are safe. Bueno, Juan Camilo, lo que él dice es que prácticamente todo está dañado. Los supermercados,
los hoteles, los hospitales. También dice que hay un bastante deterioro en los hospitales y que tanto las infraestructuras públicas como las privadas se han visto afectadas, que las escuelas también sufrieron los rezagos de este huracán, del huracán Melissa. Pero lo que dice es que están en este momento tratando de mirar qué es exactamente lo que sucedió para reparar cada lugar. Están yendo lugar por lugar para mirar cuáles son las afectaciones reales, pero lo que vuelvo a repetir es que tanto lo público como lo privado está afectado a esta hora allí en Jamaica tras el paso del huracán Melissa. Andrés, preguntémosle qué fue lo que pasó en el aeropuerto. ¿Cómo está el aeropuerto? Mr. Vernon, what about the airport? How's the airport going in this moment? The airport is badly damaged. We need a better assessment to say the extent to which, but we are doing all that is necessary to ensure that we clear the roadways leading to the airport. So as soon as the airport is in a working condition, persons can actually leave the island. And those who need to come home, they can also do so. This is the largest airport in the English-speaking Caribbean we're talking about. So when it is damaged, it is the impact of that is large. Mire, Juan Camilo, lo que él dice es que este es el aeropuerto más grande en el Caribe y que en este momento está dañado, por lo que las afectaciones no solamente para Jamaica, sino para toda la región son bastante fuertes. Sin embargo, que en este momento están trabajando y están mirando qué fue exactamente lo que sucedió para que lo puedan reabrir con prontitud, pero que en este momento el aeropuerto está dañado y por supuesto está inoperable. En este momento no se puede trabajar en ese aeropuerto. ¿Qué consecuencias, Andrés, preguntémosle al alcalde, puede traer esta coyuntura con el aeropuerto? Y adicionémosle otra coyuntura, el tema de los hospitales. ¿Qué niveles de daños hay en los hospitales? ¿Inservibles también? Okay, Mr. Vernon, let's talk about the airport. What are like the damage to the people who are trying to flee the island? And we can also talk about the hospitals. How are the hospitals doing today? The hospital, I would say, sustained relatively minor damage compared to what we have seen in other sections of Jamaica. And the airport, it lost a roof. So once those areas are repaired, then we should have operations back to normal quickly. It is not a damning situation. It is one that is manageable, and we're doing as much as possible to push the recovery process faster. Persons who are staying here were tourists. We have not had any distress calls from the tourists, apart from persons who wanted to move from the Airbnb to another area. And we offered the Montego Bay Convention Center as the shelter for them, and that is established shelter for tourists. Apart from those calls that came in for the 3 persons, no other tourists went to the shelter. So they are actually being housed at the hotels. They're being fed. They're safe, and as soon as the airport is in working condition, they'll be able to get home safely. Bueno, Juan Camilo y audiencia, miren, lo que dice el alcalde Vernon es que están, en cuanto a los hospitales, que era lo primero que usted preguntaba, es que están bastante dañados, pero que por el momento no va a dar un parte, que lo están revisando. En cuanto al aeropuerto, lo que dice es que el aeropuerto de Montego Bay, como se los decíamos, el más grande del Caribe, está sin techo. La fuerza del huracán arrasó por completo el techo. Está trabajando para retomar las operaciones lo más rápido posible. Sin embargo, él da un parte de tranquilidad a los turistas. Dice que los turistas están bien, recordemos que son más de 25,000 personas que estaban allí pasando sus vacaciones, pero que ellos se encuentran entre centros de convenciones y hoteles y que las autoridades hasta ahora están revisando que estén bien, pero que por el momento no se reporta ningún daño con ellos. También que los buscan trasladar a otros lugares y que esperan que lo más pronto posible puedan restablecer las operaciones de este aeropuerto de Montego Bay para que puedan evacuar a todas estas personas, a todos estos turistas, y que puedan regresar sanos y salvos a sus hogares. Sabemos que nos ha dicho que la situación humanitaria es buena, Andrés, y que no tiene reporte de personas muertas ni heridas, pero tiene llamados de familiares buscando a otras personas, es decir, reportes de personas desaparecidas.
We know that humanitarian situation is good at this moment, but do you have any calls from people who's, like missing people in the island? No, we have not had any missing person report. We're still doing the checks. We are operating from the Emergency Operations Center. This is where all the calls come in pertaining to those types of reports. We have not received any such calls. You mentioned humanitarian support. We have heard several calls for assistance for Jamaica from overseas. Those are welcome. All hands on deck would be very good for us to help to push the recovery effort. And therefore, we are very humbled by that. And we're looking forward to the partnership globally and regionally as we try to rebuild our country and city. Bueno, Juan Camilo, a su pregunta responde inmediatamente que no tienen reportes de personas que estén desaparecidas en este momento, aunque pues nuevamente repite que siguen buscando y recibiendo los reportes. En cuanto a la situación humanitaria, dice que es bastante buena, sin embargo, que están necesitando ayudas y que necesitan que se les envíen ayudas, pues ya que no son suficientes las que tienen allí. Pero dice que por el momento la situación es bastante buena y que lo que están haciendo en este momento es tratando con sus fuerzas y con sus funcionarios de dar asistencia a todas estas personas que sobrevivieron al huracán Melissa. Cuando él dice que en toda la isla hay daños, ¿estamos hablando de que hoy Montego Bay está en su 100% destruida? When you talk about damage, are we talking about that Montego Bay is 100% destructed? No, no, it's not that doomsday type of image or thought that we're referring to. We're talking about significant damage to key things that would normally provide support: roadways, the infrastructure that I mentioned, the public-private assets, people's homes, for example. Those are the things, but I can't give you a definitive percentage as yet. We have to do our proper assessment first, and then we will tell you exactly what is happening on the ground. But based on your first impression of what you're looking at across the city of Montego Bay, persons are indeed a little devastated by their personal loss, as well as the damage to their city as a whole. But it's not a situation where we are trying to crawl from under a rock, for example. It is one that is very unfortunate, but we are a resilient people and we should be able to bounce back in a timely manner. Juan Camilo dice que no es que esté dañada la ciudad al 100%, que puede que nosotros estemos viendo mucha devastación y mucho caos, pero que no es tampoco tan fuerte como para decir que el 100% de la isla esté, o más bien de la ciudad de Montego Bay, esté destruido. Dice que sí es una situación bastante desafortunada y que hay daños muy significativos en este momento, que las carreteras, las edificaciones se encuentran en este momento con daños bastante fuertes, bastante agresivos, luego que los vientos fueran golpeados, pero él habla y hace énfasis en los balances, que a esta hora, ya cuando amanece, ya cuando pasan un poco los vientos, cuando ya la situación empieza a mejorar un poco, las autoridades salen a las calles, buscan en los refugios, buscan en los lugares donde están las personas y miran qué tanto es el daño real, porque hasta el momento todo lo que tienen es un daño preliminar, así que sí, podrían tener un peor reporte en las próximas horas, pero que por ahora hay que esperar. Dentro de los turistas, ¿él tiene reporte de colombianos, Andrés? Mr. Vernon, maybe do you have any report about Colombian people in your city? We do have Colombian people in our city. They're here for business, they're here for leisure. And recently we had direct flights from Bogota to Montego Bay. And we were looking to build out on that direct flight leading into December and early January as a test to see how well it would work. But we will see how that work out later on. But for now, we have not had any reports of any distress for our Colombian visitors. As I can assure you, from the tourism standpoint, that things are good. The Jamaica
Hotel and Tourism Association, they have not called to report any such information. The hospital has not called to report any such information. We are doing well where those things are concerned. It's just to get things back to normalcy, and that will require some assistance to our people who are in houses and who are displaced and at the shelters. Those are the persons that we have to deal with now. Everything else from the tourism sector is showing good indicators. Bueno, Juan Camilo, dice que no, que por el momento ciudadanos colombianos no están en el lugar afectado. Sin embargo, él habla de las buenas relaciones que hay entre los dos países y que hay una importante comunidad colombiana dentro de su ciudad, en Montego Bay. Dice que muchos van a hacer negocios allí, también van de turismo, y también habla sobre una nueva ruta que se va a abrir entre Bogotá y Montego Bay, que él dice que se espera que se abra entre diciembre y enero como una prueba y que espera que funcione. Además de esto, él dice y da un parte de tranquilidad, dice que por favor le crean que los turistas están bien, que todos los turistas están bastante bien cuidados y que en este momento se encuentran en sus refugios, pero que todos están en una condición óptima, que se encuentran con todas las provisiones que necesitan y que poco a poco van a ir sacando los reportes para decir exactamente cuál es la situación de cada uno. Y también un punto muy importante en el que él hace énfasis es en las evacuaciones de todas estas personas que fueron a hacer turismo allí y se quedaron atrapadas por esta inclemencia de la naturaleza. Eso le quería preguntar ya para ir finalizando, Andrés. ¿Qué ha pasado con la gente que no ha querido evacuar debido a sus tradiciones y cultura? ¿Qué reporte tiene de esta gente? Mr. Berman, just to finish, what about those people who didn't want to evacuate their homes, that maybe for their culture or their history, they want to be at their homes? The ones that want to be at home, they're still at home. Once they're not in a situation where the house was destroyed by the weather. The other persons who had to evacuate because they're in low-lying area, flood-prone area, or their home structure has been compromised, those are the persons who have evacuated and sought shelter. Otherwise, they're at home, so it is not that we ask them to evacuate because we issued an evacuation order. We more so encourage persons to relocate based on the factors that I mentioned earlier. And if they believe that they were in good stead, their structure was okay, and that they're at low risk, then they stayed in their space. But we did not force anybody out of their space, and certainly Melissa did force some persons out, and we will have to look at that moving forward. We will have to look at some of the areas that we have declared flood-prone areas where we have the necessary warning signs, the flood gauges. We'll now have to extend that to some other communities based on what we have seen with Melissa. But as I said, still at preliminary updates. We will get more detailed assessment done, and that will be able to guide our decision-making process in the future. Bueno, Juan Camilo, mire, lo que él dice es que ellos no forzaron, no obligaron a nadie a evacuar, que fue un proceso totalmente voluntario y que le permitieron a las personas que lo hicieran, que en lo que sí fueron muy enfáticos y lo que repitieron varias veces es que este era un huracán con proporciones bastante fuertes, así que lo más seguro era evacuar y moverse a los sitios que las autoridades habían indicado para ellos. Sin embargo, que para las personas que de pronto no lo hicieron, ellos en las próximas horas y en estos momentos están ya mirando, como lo decíamos, con sus balances y con los recorridos que están haciendo alrededor de la ciudad para saber si finalmente hubo gente que decidió quedarse en sus hogares o por el contrario prefirieron salir. Pero lo que él dice es que pues están muy satisfechos, que por el momento no se reportan mayores afectaciones a las personas y sobre todo que no hay muertos allí en la ciudad de Montego Bay. Y la última pregunta. ¿Cuándo esperan? ¿Hay comunicaciones? ¿La ciudad está incomunicada a esta hora? ¿No hay tampoco electricidad? ¿Siguen sin luz? Last question, Mr. Vernon. What about the power? Do you have power in this moment? And what about communications and the next step in this emergency? So the Prime Minister declared Jamaica a disaster area.
And once that is done, there are different powers under the Disaster Risk Management Act that he will have to use to deal with response. As for us, I'm the chairman of the Parish Disaster Committee, and we'll be working together with the national bodies to ensure that we restore order and give as much assistance to our visitors and our residents as much as possible. But do you have power outdoors in this moment? I mean, if you have power in this moment. Oh, electricity. You mean that? Yes. Okay. Yes. So we've been using our backup systems, and some areas are with electricity, but not in Montego Bay. We are completely out. So we have been using backup system from about 8 a.m. yesterday. For hospitals, health centers, or emergency operations center, we are all on backup system. Ok. Dice que hay varias áreas que están sin electricidad en este momento y que los lugares como lo son los hospitales que necesitan de este recurso están con sus backups, con sus fuentes de energía de emergencia. Ok. Andrés, agradezcale al alcalde, muy amable, y le deseamos muchos éxitos en un trabajo muy arduo que se le viene, y es la recuperación de los daños en la isla. Okay, Mr. Vernon, thank you so much for having this time for us to Noticias Caracol, and we really hope that everything goes well and that you have better days to come. You're welcome, and thank you very much for checking in. All the best. To you. Él dice que muchas gracias a nosotros por estar pendientes de esta situación. 10:03 minutos de la mañana. Estábamos hablando precisamente sobre los coletazos del paso del huracán Melissa. Voy a saludar a Albert Martínez de Canal Meteo. Albert, gracias por estar con nosotros y conectarse hasta ahora. Muy buenas, Juan Camilo, un placer como siempre. Bueno, Albert, sí quiero arrancar por la última noticia que daba. Sí que me ha impactado cómo influye la característica social de un país, la situación social de un país, la situación de su infraestructura, al recibir siquiera no el ojo del huracán, los coletazos de un huracán. Hablo en el caso de Haití, solo los coletazos nos llega la noticia que han dejado 10 personas muertas, que hasta ahora tengo entendido es el primer reporte de víctimas que ha dejado Melissa. Sí, efectivamente, vamos a saber, ¿no?, a lo largo de las próximas horas si hay más víctimas asociadas a este huracán. Las infraestructuras son vitales. Cuidar nuestra zona, nuestra vegetación, los bosques, ¿no? Haití es conocida, la isla, por la manca de bosques, a diferencia de la parte de la República Dominicana, ¿no?, la isla de la Española. Eso hace que cuando tenemos lluvia abundante en poco tiempo, termina bajando por las laderas de las montañas con mucha fuerza, arrastrando barro, arrastrando escombros, y eso es lo que nos puede producir la pérdida, ¿no?, de vidas que se ven inmersas, ¿no?, en esas lluvias fuertes, el oleaje y los deslaves. Por eso es importante, ¿no?, cuidar bien el territorio. Sí, estamos viendo en la parte superior lo que es Montigua hasta ahora, que es una de las ciudades más afectadas en Jamaica por el paso de este huracán. Los destrozos que nos empiezan a llegar, como nos anticipó su alcalde, pues son realmente preocupantes. Tienen muchas infraestructuras dañadas, los hospitales, el aeropuerto está prácticamente inservible, lo que ha dejado este huracán Melissa. Y en la parte de abajo, al lado de Albert, vemos la posición del huracán. Un huracán, Albert, que ya el ojo está dejando Cuba, pero sus autoridades han advertido no las consecuencias del mismo, ¿no? Exacto, porque un huracán es un círculo, es un movimiento circular, de modo que cuando te llega el huracán tienes la parte frontal, que es la más fuerte, con los vientos más intensos, porque tienes todo ese arrastre además de agua hacia la costa, de aquí las inundaciones,
Y cuando pasa el ojo, que es donde están los vientos más intensos, ahora en 100 millas por hora, que son unos 150, 160 kilómetros por hora, cuando te ha pasado el ojo tienes el viento en sentido opuesto. Ahora, en el caso de Cuba, el oleaje no es en el sur de la isla, el oleaje fuerte empieza en el norte de la isla, y ciudades incluso tan alejadas con La Habana, de donde está el centro de la tormenta, sienten, ¿no?, como el oleaje se va activando. Por eso es importante no bajar nunca la guardia. Cuando pasa el huracán, lo podemos dividir como un reloj, ¿no? Entre la hora en punto y las 3 es la parte más peligrosa, entre las 6 y las 9 es la menos peligrosa, pero no por eso tenemos que bajar la guardia en este caso. Sí, el tránsito que usted está viendo, Albert, ¿qué le puede decir de este huracán? Tengo entendido que en este momento es categoría 4. No, ya ha bajado a categoría 2, ahora va perdiendo intensidad, básicamente por dos razones. Ha pasado por Jamaica, Jamaica hizo que el ojo colapsara, ¿no?, y se tuvo que regenerar el ojo antes de llegar a Cuba. Y Cuba tiene muchas montañas, tiene el sistema Maestre en el sur de la isla, cerca de Santiago, y eso ayudó a que volviera a colapsar otra vez el ojo del huracán. Cuando colapsa el ojo, el huracán tiene que volver a intensificarse, y si está en tierra no puede, porque pierde el contacto con el agua, y eso es lo que le ha ocurrido sobre Cuba, ha ido perdiendo intensidad. Ahora está en las Bahamas, en el sureste de las Bahamas, oeste de las Islas Turcas, que son todas esas islas, y allí ocurrirá otra cosa. El agua no está tan caliente como en el Caribe. Y el otro día lo comentábamos, el huracán necesita agua caliente en el océano. Al estar el agua menos caliente, tampoco podrá intensificarse mucho más. Así que ahora todo irá a favor de que vaya perdiendo intensidad conforme vayan pasando las horas. Es decir, estamos ante las últimas grandes consecuencias que va a dejar Melissa, pues aparentemente. En principio, como mínimo en el continente americano sí, porque una vez pase por el este de las Bahamas, las Islas Turcas, durante hoy y mañana, ya a partir de la madrugada del viernes ya se moverá por las aguas abiertas del océano, y luego veremos, porque Melissa tiene pinta de ser uno de esos huracanes que puede convertirse en un huracán extratropical y terminar afectando a Europa, quizás las Islas Británicas, la península ibérica, España, Portugal, con un temporal de viento y lluvia fuerte. Así que tiene pinta que va a ser como Erin, que viajó hacia Europa, así que todavía hablaremos unos cuantos días más de Melissa, pero ahora la mirada puesta en Cuba y en las islas de las Bahamas, Islas Turcas, y ya a partir del viernes ver la recuperación, ¿no?, ver los daños que ha dejado en su paso y ver hacia dónde se termina dirigiendo. Albert, ¿qué tan normal es que un huracán se fortalezca cerca a una costa, es decir, cerca a tierra firme? Mira, esa es una muy buena pregunta. Eso es habitual a principios de temporada. Cuando estamos en junio, julio, agosto, que es cuando arranca la temporada de huracanes, los huracanes se forman delante de la costa y allí se intensifican muy deprisa. Melissa ha sido un huracán curioso. Vino como onda tropical desde África, se formó como tormenta al este de las Antillas Menores, así que llevábamos muchos días monitoreando a Melissa. Pero no ha sido hasta que se ha situado al sur de Jamaica y se ha encontrado con el ambiente favorable. Un huracán, como te contaba, necesita agua caliente. El Caribe está a 86, 87 grados Fahrenheit. Es una barbaridad, es un caldo de cultivo, es 30 grados Celsius. Tiene eso. Y luego no tenía nada que impidiera que se intensificara. No había polvo del Sáhara, que es lo que a veces en la atmósfera no deja que crezcan las nubes de tormenta, y tampoco había vientos cortantes asociados al fenómeno del Niño, porque estamos en una fase neutra ahora, que también ayuda a que los huracanes no crezcan. De modo que se encontró en el sitio perfecto, en el momento perfecto, quieto, nadie lo estaba moviendo, y eso es lo que le permitió intensificarse tan deprisa. Así que realmente cada vez lo vemos más a menudo. Este es el cuarto huracán este año con rápida intensificación, y afortunadamente, y digo afortunadamente, ha sido el único que ha tocado a tierra, porque podríamos estar hablando este año de 4 huracanes categoría 5 impactando sobre el territorio. Sí. ¿Ha pasado alguna coyuntura especial para tanto huracán este año? No, el pronóstico es el que es, era correcto. Era una temporada activa, así que teníamos que ver en torno a 15 tormentas, estamos en 14, así que estamos en lo que toca.
quizás se ha demorado un poquito. Normalmente esperamos siempre el gran huracán en torno al pico de la temporada, en torno al 10 de septiembre, 11 de septiembre, y mira, está ocurriendo a finales de octubre. Es un huracán tardío, ¿no? Es un huracán que en esta época ya no tendría que de ocurrir. Pero claro, con el planeta más caliente, con los océanos más calientes, pues quizás en los próximos años, en vez de ver los huracanes fuertes a mitad de temporada, con el pico, los veremos en octubre, en noviembre, porque pensad que el agua tarda mucho más en calentarse y también mucho más en enfriarse que el aire. De modo que cuando pasamos el verano, el Caribe todavía se puede calentar un poquito más. De modo que huracanes como Melissa en los próximos años podrán ser más habituales. ¿En qué influye, Albert, el tránsito que tiene un huracán? Es decir, a veces hemos visto que los huracanes emiten la alerta en una ciudad, pero capaz que el huracán se desvía. ¿Eso va en qué aspectos, en qué factores ambientales? Mira, el huracán no se movería. El huracán es un tipo de tormenta que le gusta producir lluvia y viento, pero quieto. Él no se mueve. El huracán estaría quieto como hizo en Jamaica, hubiese consumido todo el calor del agua en superficie y en profundidad y hubiese desaparecido. Eso es lo que hace un huracán. Pero al huracán lo mueven. Y lo mueven las zonas de alta presión. En este caso, hay una zona de alta presión en el Atlántico que es la encargada de estirar, ¿no? De arrastrar como si fuera un engranaje, y el huracán va siguiendo esa zona de alta presión. No puede ir hacia Estados Unidos, en este caso Melissa, porque hay un frente frío que es como una pared, un muro, de modo que lo único que puede hacer es moverse alrededor de esa zona de alta presión. Y eso es lo que ocurre. A veces las trayectorias son erráticas. En el caso de Melissa estuvimos muchos días pensando a ver hacia dónde. Los modelos no sabían hacia dónde se podía mover porque estaba bloqueado, ¿no? Y en cuanto se abrió ese bloqueo es cuando Melissa empezó a moverse muy deprisa hacia Jamaica, Cuba y ahora en la posición actual. Así que realmente la trayectoria de los huracanes es bien interesante, ¿no? Hay muchos factores, la rotación de la Tierra, todo juega en su movimiento. Por eso es importante seguir la trayectoria y estar pendiente de las actualizaciones. Hay algo que me ha llamado la atención de lo que has dicho, Albert, y es la infraestructura fuerte. Pero ¿qué es una infraestructura fuerte? Es decir, ¿qué es una casa fuerte? ¿Qué es un edificio fuerte que puede resistir un huracán? Pues mira, en temas de viviendas, viviendas de ladrillo, viviendas de estas con tejados que puedan soportar vientos de 200 kilómetros por hora, vientos que pueden levantar las tejas sin ningún problema. Tenemos que pensar que, por ejemplo, una casa de madera en la costa no puede soportar esos vientos, de modo que la gente tiene que evacuar. Si estás en la costa, sabes que puede meterse el mar, es la marea de tormenta, la marejada ciclónica, y eso puede inundar todo el litoral. Si además tienes lluvia, esa lluvia no se puede ir y tienes inundaciones en el interior. Construir pensando en eso. Si tenemos una carretera cerca de la costa, sabemos que los deslaves, el oleaje pueden romper, ¿no? Pueden deteriorar esa vía que puede ser la única forma de escapar de una zona con la llegada de un huracán. Si tenemos construcciones, por ejemplo, el cableado eléctrico aéreo en Jamaica, ocurre como en muchos otros lugares del mundo, el cableado es aéreo, ¿no? Va de palo en palo, ¿no? Por las calles. Claro, eso es muy vulnerable a los fuertes vientos. Se rompe ese cableado y te queda todo el vecindario, todo el pueblo, toda la ciudad a oscuras, ¿no? Pues ir pensando en todas esas cosas de nuestro día a día, que si las vamos modificando poco a poco, como lo vemos en las imágenes, ¿no? Se ven cables eléctricos. Eso es muy peligroso porque no sabemos si ahora pasa electricidad, pisas el cable, está el agua encharcada y eso es muy peligroso. Tenemos que readaptarnos, ¿no? Si hay cableado eléctrico, soterrarlo. Si son casas que están en la línea de costa, desplazarlas. Si tenemos carreteras también en el litoral, quizás moverlas o hacer o vías alternativas. Es ir replanteando nuestra vida porque en el futuro, en el presente inmediato, ya vamos a ver este tipo de fenómenos más a menudo. Claro. Albert, en este tema de las comunicaciones, y me llama la atención el tema de Jamaica, ¿qué podemos esperar? Tengo entendido las afectaciones fueron en el oeste, ¿no? Es decir, y por ejemplo, me llamaba la atención ayer, entró el ojo del huracán por New Hope. De esas ciudades,
lo de New Hope debe ser devastador. Sí, porque allí tuvimos la pared del ojo, con vientos en los 300 kilómetros por hora. Todo lo que queda al oeste de Black River, que es quizás la ciudad más grande que hay en el suroeste de la isla, bueno, pueblo grande, los vientos de 300 millas por hora pueden arrasar con todo. Además, tenemos que pensar en eso. Es un círculo, ¿no? Es un viento que se mueve en círculos, de modo que primero lo tienes en una dirección, hay una pequeña calma y luego el viento es igual de fuerte, pero en dirección opuesta. Eso es lo que hace tan destructivo el ojo del huracán, ¿no? Primero va intensificándose el viento, llegas a la pared del ojo con 300 millas por hora, inmediatamente hay una calma que dura unos minutos y de repente 300 millas por hora en sentido opuesto, ¿no? Eso hace que se genere una tensión sobre los edificios, los árboles, todo, que hace que todo colapse, ¿no? Y 300 kilómetros por hora, que uno piense en esa velocidad, es 3 veces más, ¿no?, de la velocidad permitida en las carreteras. Esa es la velocidad que tiene el viento. Convierte objetos livianos en proyectiles que pueden impactar sobre las casas. Por eso cuando me preguntabas cómo tienen que ser las casas, pues tienen que soportar que si tú lanzas una madera a 300 kilómetros por hora, no se dañe la pared o no penetre hacia el interior. Los cristales, las famosas contraventanas o los cristales de impacto, ¿no?, esos que pueden soportar el impacto de objetos a 100, 200 kilómetros por hora. Eso es lo que tenemos que ir replanteando en muchas zonas. Y lo importante es siempre tener en mente que uno dice, es que nunca más volverá a ocurrir. No sabemos. Sabemos que cada año los huracanes podrán ser más fuertes, pero lo que tú me preguntabas, la trayectoria siempre va a ser lo que tendremos que vigilar a menudo. Jamaica, desde Gilbert en 1998, que no habían visto el paso de un huracán tan fuerte como este. Y ese pasó rápido y fue categoría 4 y duró pocos minutos porque fue de este a oeste y luego impactó en Centroamérica. Que desde el 98 no hayamos tenido un huracán fuerte no significa que no lo vayamos a tener ahora otro Gilbert, ¿no?, o otra Melissa hasta dentro de 25 años. No, es que no sabemos la trayectoria que van a tener los huracanes. Lo único que sabemos es que cada vez vamos a tener más huracanes que podrán ser de categoría 3, 4, 5, que son las categorías más fuertes, y somos vulnerables y nos tenemos que adaptar. Melissa es histórico, no Sí. solo para Jamaica, sino porque las autoridades jamaiquinas ya lo graduaron como la tormenta del siglo para ellos. Pero ¿tú cómo lo ves, Albert, en la historia? Sí. Si miramos los datos, 185 millas por hora, solo un huracán ha sido más intenso en el Atlántico y fue el huracán Allen en los años 30 del siglo pasado. Realmente ha batido récords. Es uno de los huracanes más fuertes. Se puede asemejar al huracán Dorian, el que tuvimos en las Bahamas en 2019 con 185 millas por hora. Así que realmente está en el top 3, en el top 5 de huracanes más intensos jamás registrados desde que tenemos datos, y tenemos casi 180 años de datos en el Atlántico. Así que Melissa bate récords en ese sentido. En cuanto a las lluvias de Jamaica, muy probablemente también habrá batido récords porque hemos tenido acumulados de 40 pulgadas que vienen a ser unos 2.000 litros, 2.000 milímetros de lluvia en tan solo 3 días. Eso seguramente también será récord. Y luego está la presión atmosférica. Eso a veces es un poco más se nos escapa un poquito, pero es la profundidad, ¿no?, la presión en el centro del ojo. Melissa ha batido todos los récords. Es el huracán más profundo jamás registrado en el Atlántico. Lo podríamos comparar con los tifones que afectan en Asia, ¿no?, porque los tifones al final también son huracanes que van hacia el continente asiático, con que tienen el Pacífico, tienen más tiempo de intensificarse que aquí en el Atlántico. Pues realmente podríamos considerar de ese calibre, ¿no? Realmente Melissa va a batir récords y evidentemente es muy probable que la Organización Meteorológica Mundial, que es quien pone nombre a los huracanes, quite su nombre de la lista y no se vuelva a usar nunca más. Pero eso lo sabremos el año que viene. Que estábamos hablando, además de ese histórico, para dimensionar lo que es el huracán, cómo se metió, cómo se engrandeció esta tormenta tropical en cuestión de horas, ¿no? Es decir, creo que dentro de la historia ese será un dato que marque al huracán Melissa, cómo empezó a crecer su categoría muy rápido.
Sí, muchos lo comparan con Otis, el que afectó la zona de Guerrero, Acapulco, en México. Ocurrió exactamente lo mismo. En la mañana era una tormenta tropical y en la noche, delante de la costa, Uf. era un huracán como Melissa, ¿no? Ese tipo de huracanes es lo que te contaba. Eso va a ser más habitual en los próximos años. Y ya te digo, este año hemos tenido 4 huracanes que se han comportado de esta forma, ¿no? De rápida intensificación. Así que va a ser más habitual y lo único que podemos hacer es pensar que nos tenemos que adaptar, ¿no? a todo esto, y eso es lo que corrobora, ¿no? Que el cambio climático es una realidad, el planeta está más caliente, el agua está más caliente y al final un huracán, una tormenta en el mar, lo único que hace es absorber ese calor del agua para convertirlo en viento y en lluvia. Sí, 10:22 minutos de la mañana. Soy Martínez de Canal Meteo. Albert, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol en vivo. Como siempre, un gusto y un placer hablar contigo. Y veían ustedes en el mapa que el ojo del huracán estaba dejando Cuba, pero siguen los coletazos sobre la costa. Tenemos conexión a esta hora con Analay Fernández. Está en La Habana, en Cuba. Analay, gracias por esta conexión con Noticias Caracol en Colombia. Muchas gracias a ustedes por contactarnos. Está allí en La Habana, Analay. ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Cómo recibieron ustedes el huracán? Bueno, en La Habana, como yo les había comentado, no se afectó directamente con el huracán. La afectación más grande aquí fue en la provincia de Santiago de Cuba, que es donde atravesó. Afectó también la provincia de Granma. Y ahora, hace apenas una hora o algo, un poquito más, acaba de salir por la provincia de Holguín y entró en Guantánamo y en la provincia de Granma y Santiago de Cuba entró bastante fuerte. Hay inundaciones, había personas incomunicadas por las inundaciones. El problema de la electricidad, que entonces hace que sea más difícil aún contactar con las personas de allá, las familias, los familiares que viven aquí en La Habana, tratando de contactar con sus familias allá ha sido muy complicado porque no tienen cobertura, no hay comunicación con ellos y ha sido bien, bien duro esto, la verdad. La conexión aquí en La Habana también está muy mal, que productos más grandes que tiene el país y están en la zona oriental. Aquí en La Habana también se está afectando la electricidad y son muy pocas horas de electricidad lo que tenemos al día y por eso también se dificulta más la comunicación de las personas. Sí, Analay, la incomunicación me imagino que sobre la zona de Holguín, de Santiago de Cuba también, por donde ha pasado el ojo del huracán. ¿Qué poca información ha llegado de allí? ¿Qué saben ustedes, Analay? Que hay muchas inundaciones, muchísimas. Lo que más ha afectado son las inundaciones, hay bastantes derrumbes, muchos techos, personas que lo han perdido todo, porque ha sido bien triste esto, la verdad, porque además entró por una zona que es una zona pasó cerca de muchas zonas rurales, donde las casas no tienen una estructura para soportar un ciclón o un huracán de esa categoría. Y realmente hubo muchísimas personas que lo han perdido todo, porque le llevó los techos, son rurales. Analay, el tema de el tema humanitario, víctimas, heridos, ¿alguien ha informado sobre el tema? ¿El gobierno qué ha dicho? ¿Se presumen víctimas? Ahora no se reporta, hasta ahora mismo no se ha reportado ningún muerto, pero es pronto porque acaba de pasar, el ciclón entró en la madrugada. Ahora es que están llegando las fuerzas a los lugares más afectados y la defensa civil y los bomberos, todos están llegando desde tempranas horas de la mañana, pero bueno, hasta ahora no se ha reportado muertos. Y las personas aquí, como ustedes saben, son muy solidarias y realmente se han acogido en casas de vecinos, en casas de familiares. Desamparado no ha quedado nadie porque las personas siempre buscan la manera y siempre encuentran cómo ayudarse entre unos y otros. Sí, Analay, el tema de los albergues, el gobierno cubano ha habilitado albergues, refugios allí. Sí, los proveen, sí. Los llevan a lugares que estén un poquito mejor ubicados, no sé, escuelas, policlínicos, lugares que se encuentren que tengan una estructura un poco más segura. Pero hay personas que se autoevacúan y buscan la manera de ubicarse en otros lugares por sus propios medios porque se sienten más cómodos entre amistades, entre vecinos. Sí, Analay,
¿qué pasa, por ejemplo, con la comunicación con Santiago de Cuba? La comunicación con Santiago de Cuba ahora está, las únicas personas que en estos momentos pudieran tener comunicación en Santiago de Cuba son personas que tienen, que se encuentran en algún lugar con generador eléctrico y se conectan mediante alguna antena wifi cercana, o se conectan o tienen cobertura de datos que a pesar de que es poca, siempre hay personas que han podido se han subido videos a las redes también de las inundaciones y de cómo está aquello, pero ha sido porque de alguna manera están cerca de algún lugar que tenga electricidad, o en una zona que sea cercana a un hospital, que son priorizadas esas zonas, y ahí sí hay un poquitico más de cobertura porque hay electricidad. Y ellos, lógicamente, igual hay personas, muchas personas que están un poco más cercanas al centro que tienen generadores. Claro. Y se pueden conectar, por supuesto, y cargar los teléfonos. Sí. Analay, Cuba aún no dimensiona el paso de Melissa. Es decir, a medida que se va conociendo información, que es poca la que va saliendo de las islas donde ha pasado estos coletazos del ojo del huracán, pero el gobierno hoy está tratando a esta hora de dimensionar qué pasó con Melissa en Cuba, ¿no? Sí, exacto. Ahora mismo todavía está... O sea, no se podía saber todavía cómo... toda la afectación como tal. Lo que se ha visto ha sido por las redes, pero ha sido las informaciones del noticiero. Además, lo otro es que no se ha podido acceder muchas personas a ver las noticias por la falta de electricidad. Yo misma, por ejemplo, no sé muy poco, lo poquito que me ha salido, porque no tengo conexión tampoco. Ahora mismo yo estoy fuera de mi casa para poder tener un poquito más de cobertura, porque yo no tengo electricidad. Yo vivo en La Habana, pero no es una zona priorizada para la electricidad. La Habana solo se prioriza el centro histórico y algunos lugares cercanos a hospitales. Yo vivo en la periferia, y en la periferia hay cortes de electricidad bastante prolongados. Entonces, al no haberlo, yo he podido ver muy pocas noticias. Yo apenas hace unos minutos pude ver que estaba saliendo, hace una hora vi que estaba saliendo por Holguín el huracán, pero hay cosas que todavía no he podido ni siquiera ver por la falta de electricidad. Eso es bien interesante, Analay. El gobierno cubano priorizó energía para ciertos sectores del país. ¿Esto es por el paso del huracán o esto es normal del día a día? Ya hay cortes de electricidad sistemáticamente en el país, porque hay problemas con el combustible, porque hay termoeléctricas que se encuentran en avería, otras están en reparación, pero se ha incrementado ahora por el paso del huracán, porque al tener que apagar termoeléctricas que estaban funcionando y con ellas funcionando ya había déficit de generación, ahora mismo el déficit es demasiado alto. Y entonces están tratando de proveer la corriente, por ejemplo, 4 horas y quitan 4 o 5, te la ponen 3 horas y te la quitan 5, más o menos, para ir dándole un poquito de corriente a todo el mundo. Eso es en La Habana. Hay lugares más lejos de lo que es La Habana, de lo que es la capital, que tienen los cortes incluso más prolongados. Matanzas, Pinar del Río, son peor. Pero lo que es la zona oriental está un tipo de generación asistida, pero lo que es la conexión del sistema eléctrico nacional están desconectados desde anoche. Granma, Santiago de Cuba, Las Tunas y Guantánamo. Y ya para terminar, Analay, ¿ustedes temen que el gobierno cubano no dé abasto para atender la emergencia? ¿Que esto supere las capacidades del gobierno? Yo pienso que sí, que va a ser difícil, porque ya nosotros tenemos déficit de medicamentos, ya aquí hay una crisis sanitaria provocada por unas enfermedades de un mosquito, o sea, que las transmiten los mosquitos, y entonces ya de hecho hay crisis. O sea, que a pesar de, ya con eso, ahora esta situación del huracán que va a devastar muchísimos sectores de la economía, va a devastar, imagínense, todos tendidos eléctricos, todo eso hay que arreglarlo, más agricultura, o sea, va a ser complicado. En esto se puede destacar sin ayuda, de verdad, porque estamos en crisis, de verdad. Analay, le agradecemos mucho esta atención que ha tenido con nosotros, más en una coyuntura como la que está. Usted está sin energía eléctrica, sacó una parte de su batería para hablar y de su señal para hablar con Noticias Caracol en Colombia, y eso de verdad que se lo agradecemos mucho. Gracias, Analay. De nada, que tengan buen día. Gracias por llamarnos.